África está ocurriendo algo que entristece a sus habitantes pero entusiasma a los científicos. El continente se está rompiendo y va a provocar graves inundaciones. La acción también provocará la formación de un nuevo océano. Un acontecimiento poco frecuente. ¿Cómo se está rompiendo el continente y de dónde vendrá el nuevo océano? Permanece atento porque te contamos cómo se está separando el continente africano y cómo va a provocar inundaciones récord. África se está dividiendo en dos partes, lo que acabará dando la formación de un nuevo océano. Cuando se complete la división separará la actual Somalia y partes de Kenia, Etiopía y Tanzania del resto del continente. La gran grieta de varios kilómetros de extensión apareció inesperadamente hace poco en el suroeste de Kenia. La grieta, que sigue creciendo, ya está causando estragos pues ha provocado el derrumbe de un tramo de la autopista Nairobi y Narok. La aparición de la grieta se relacionó inicialmente con la actividad tectónica a lo largo del de África. Sin embargo, no tardaron en surgir preguntas como por qué se formó en este lugar y si su aparición está relacionada con el Rift de África Oriental en curso. La grieta podría, por ejemplo, ser el resultado de la erosión del suelo blando que rellena una antigua falla relacionada con el Rift. La Tierra es un planeta en constante cambio, aunque el cambio pueda ser casi imperceptible para nosotros en algunos aspectos. La tectónica de placas es un excelente ejemplo de ello, pero de vez en cuando ocurre algo dramático que suscita nuevas preocupaciones de la posibilidad de que el continente africano se parta en dos. La litosfera de la Tierra, es decir, la corteza y la parte superior del manto, está dividida en varias placas tectónicas. Estas placas no son estáticas, sino que se mueven a distintas velocidades unas respecto a otras, deslizándose sobre una atenosfera viscosa. Aún se desconoce el mecanismo o mecanismos que subyacen a su movimiento. Pero es probable que incluyan corrientes de conexión dentro de la astenosfera y fuerzas generadas en los límites de las placas. Estas fuerzas no solo mueven placas, sino que también pueden provocar su ruptura formando una grieta y dando lugar potencialmente a la formación de nuevos límites de placas. El sistema del Rift de África Oriental es un ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente. El valle del Rift de África Oriental se extiende más de 3.000 kilómetros desde el Golfo de Adén hasta Zimbabue, dividiendo la placa africana en dos partes desiguales, la placa somalí y nubia. La gran grieta del suroeste de Kenia reveló actividad a lo largo de la rama oriental del Valle del Rift que atraviesa Etiopía y Tanzania. Cuando la litosfera está sometida a fuerzas extensiones horizontales se estira y también se adelgaza. Al final se rompe, dando lugar a la formación de un valle de falla. Este proceso va acompañado de manifestaciones superficiales como el vulcanismo y la actividad sísmica a lo largo del Valle del Rift. Lo son las primeras etapas de la ruptura continental y si tienen éxito pueden dar lugar a la formación de una nueva cuenca oceánica. El Océano Sur se formó como resultado de la ruptura de Sudamérica y África hace unos 138 millones de años. ¿Te has fijado alguna vez en cómo sus costas encajan como si un enorme gigante pudiera utilizarlas como parte de un rompecabezas? De hecho, hace unos 300 millones de años la Tierra solo tenía un supercontinente masivo llamado Pangaea que estaba rodeado por un único océano llamado Pantalasa. Pero, ¿qué otras pruebas hay de que todos los continentes del mundo estuvieron fusionados en otro tiempo? Bueno, otra señal son los registros geológicos. Los yacimientos de carbón de Pensilvania tienen una composición similar a la de los yacimientos de carbón de la misma época hallada en Polonia, Reino Unido y Alemania. Esto implica que en Norteamérica y Europa fueron una vez una única masa de tierra. Según los científicos, la orientación de los minerales magnéticos en los sedimentos geológicos revela cómo migraron los polos magnéticos de la Tierra a lo largo del tiempo geológico. En el registro fósil se han descubierto plantas idénticas como el extinto helecho en continentes ahora distintos y cordilleras que ahora existen en distintos continentes como los Apalaches en Estados Unidos y la cordillera del Atlas que se extiende por Marruecos, Argelia y Túnez. Estos formaban parte de la Pangaea central que se formó como resultado de la colisión de los supercontinentes Gondwana y la Eurasia. El término Pangaea deriva de las palabras griegas pan, que significa todo, y Gaia o tierra. El supercontinente evolucionó gradualmente a lo largo de cientos de millones de años.
Según un capítulo del libro científico Los antiguos supercontinentes y la paleogeografía de la Tierra, casi todos los continentes se encontraban en el hemisferio sur durante el Eón Fanerozoico temprano. Hace 541 millones de años hasta ahora. Y Gondwana, el más grande, abarcaba desde el polo sur hasta el Ecuador. El océano Pantelásico dominaba el hemisferio norte. Otro océano entre los paleocontinentes, la Orentania, Báltica y Gondwana. A cerrarse durante el período Ordovícico hace 485 millones a 444 millones de años y luego desapareció durante el período Silúrico hace 444 millones de años a 419 millones de años, justo cuando Báltica y Ebelounie colisionaron con Laurentie para formar la Eurasia. Finalmente, hace unos 320 millones de años, Gondwana, la Eurasia y los tiranos intermedios colisionaron para formar el supercontinente conocido como Pangea. Sin embargo, no era el megalito que la mayoría de la gente piensa. Pangea nunca incluyó todos los continentes al mismo tiempo. Por ejemplo, durante el Carbonífero hace entre 359 y 299 millones de años. El océano Paleofetis al este de Pangea siguió siendo ancho y sirvió de barrera entre el supercontinente y una serie de grandes tiranos asiáticos independientes como Tarim, China del Norte, China del Sur y Annamia. Durante el Térmico hace aproximadamente entre 299 y 51 millones de años muchos antiguos tiranos perigondánicos se alejaron del margen noreste de Gondwana, dando lugar a la apertura del océano Neofetis, y hace entre 195 millones y 170 millones de años Pangea se rompió en varias fases. La ruptura comenzó hace aproximadamente unos 195 millones de años a principios del período Jurásico, cuando se abrió el océano Atlántico Central. El supercontinente se fracturó principalmente a lo largo de las anteriores Gondwana, es decir, África, Sudamérica, Antártida, India y Australia. Se separó primero de la Eurasia, es decir, Eurasia y Norteamérica. Después, hace aproximadamente 150 millones de años, Gondwana finalmente se desintegró. La India se separó de la Antártida y África y Sudamérica se dividieron. Norteamérica se separó de Eurasia hace unos 60 millones de años, incluso sin que se produjera la decisión de África. Es poco probable la configuración actual de los continentes sea la última que veremos en la Tierra. En la historia del planeta se han formado varios supercontinentes solo para dividirse en nuevos continentes. Por ejemplo, Australia está invadiendo Asia y la parte oriental de África se está separando gradualmente del resto de este continente. De acuerdo con un estudio, los supercontinentes parecen producirse cada 750 millones de años, basándose en la aparición de otro supercontinente durante el supereón precámbrico hace aproximadamente entre 4.500 millones y 541 millones de años. La mayoría de los científicos creen que el ciclo de los supercontinentes está impulsado en gran medida por la dinámica de circulación en el manto, pero más allá de eso los detalles se vuelven confusos, aunque lo más probable es que el calor que se forma en el manto se deba a la desintegración radioactiva de elementos inestables como el uranio. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre si el manto tiene minibolsas de flujo de calor o si toda la envoltura es una gran transportadora de calor. Según Morpe, la existencia de fuerzas extensionales lo suficientemente fuertes como para romper la litosfera es necesaria para el rifting continental. El rift de África Oriental está clasificado como un rift activo y la fuente de estas tensiones es el movimiento del manto subyacente. El ascenso de una gran pluma de manto bajo este rift está abombando la litosfera hacia arriba, haciendo que se debilite como consecuencia del aumento de temperatura, que se estire y rompa por fallas. Los datos geofísicos revelado pruebas de la existencia de esta pluma de manto más caliente de lo normal, que se conoce comúnmente como superpluma africana. Esta superpluma no solo está ampliamente aceptada como fuente de las fuerzas de separación que dan lugar a la formación de los valles de fallas, sino que también se ha utilizado para explicar la topografía anormalmente elevada de las mesetas del sur y el este de África. Los rifts tienen una topografía distinta, con una serie de depresiones delimitadas por fallas y rodeadas de terreno más elevado. Desde el espacio en el sistema de África Oriental puede verse una serie de valles de rift tallinados y separados por grandes fallas limitantes.
Ahora no todas estas fracturas se formaron al mismo tiempo, sino en una secuencia que comenzó hace unos 30 millones de años en la región de Efar al norte de Etiopía. Y se extendió hacia el sur en dirección a Zimbabue a un ritmo medio de 2,5 a 5 centímetros por año. El rift de África Oriental es único en el sentido de que podemos ver varias etapas de rifting a lo largo de su longitud. Al sur, donde el rift aún es joven, las tasas de extensión son bajas y están muy extendidas y los volcanes y terremotos son poco frecuentes. Sin embargo, hacia la región de Efar todo el fondo del valle del Rift está cubierto de rocas volcánicas. Esto indica que la litosfera se ha adelgazado casi hasta el punto de romperse por completo en esta zona. Cuando esto ocurra, la solidificación del magma en el espacio, creado por las placas rotas, comenzará a formar un nuevo océano. La extensión del fondo marino acabará avanzando a lo largo de toda la grieta durante decenas de millones de años. El océano se inundará, reduciendo el continente africano y creando una gran isla en el océano Índico formada por partes de Etiopía y Somalia, incluido el famosísimo Cuerno de África. Los acontecimientos dramáticos como la ruptura repentina de las fallas de la autopista pueden aumentar la urgencia del rifting continental. Sin embargo, este es un proceso muy lento que la mayoría de las veces divide a África sin que nadie se dé cuenta. Aunque la mayor parte del rifting es imperceptible para nosotros, la formación de nuevas fallas, fisuras y o el movimiento renovado a lo largo de antiguas fallas a medida que las placas Nubia y Somalí siguen separándose pueden provocar entonces terremotos. Sin embargo, en África Oriental la mayor parte de la sismicidad se extiende por una amplia zona a través del Valle del Rift y es de magnitud relativamente pequeña. El vulcanismo que corre paralelo es otra manifestación superficial del proceso en curso de desintegración continental y de la proximidad de la atmósfera fundida caliente a la superficie. Los instrumentos GPS evolucionado este campo de investigación en los últimos años, permitiendo a los científicos realizar mediciones precisas de cómo se mueve el suelo a lo largo del tiempo. Según Kane McDonald, geofísico marino y profesor emérito de la Universidad de California en Santa Bárbara, los científicos pueden medir tasas de movimiento de hasta unos pocos milímetros al año con sus mediciones por GPS. A medida que obtengamos más mediciones GPS tendremos una idea mucho más clara de lo que está ocurriendo. Las observaciones detalladas combinadas con investigaciones de campo adicionales también podrían ayudar a los científicos a determinar lo que ocurre en el subsuelo de la región de Efar. Sin embargo, si se quiere utilizar la zona como laboratorio viviente para estudiar la grieta continental, el entorno no lo pone fácil. Se ha dicho que es el infierno de Dante. En Efar se encuentra la ciudad habitada más calurosa de la superficie de todo el planeta. Las temperaturas alcanzan a menudo los 130 grados Fahrenheit durante el día y descienden hasta unos suaves 95 grados. El trabajo de campo de algunos científicos se ha centrado en una enorme grieta de 35 millas que apareció en el desierto etíope en 2005. Según ellos, la violenta fractura fue equivalente a varios cientos de años de movimiento de una placa tectónica en el tiempo de tan solo unos días. ¿Tú cuáles crees que serán las consecuencias de la división de África en dos? Síguenos para más informaciones como estas. Gracias.